que se ha desbordado en Etiopía. El título del artículo que nosotros estamos leyendo se llama "El nacionalismo cristiano está destrozando Etiopía". ¿Okay? Entonces, hemos ido a través de su historia. En el día de ayer hemos repasado algunos puntos en los que muestran dónde tuvieron mayor efecto sus conflictos, o sea, donde fueron más prominentes, ¿ok? Y vimos que su historia es una historia bastante compleja, porque en su historia se ve un nacionalismo cristiano como lo hemos visto en Estados Unidos cuando ellos hacen la proclamación de querer restaurar la gloria divina de Etiopía. También hemos visto aspectos del carácter de la iglesia, del rey de católica en Etiopía cuando está bajo el liderazgo del emperador Esana, clama a sí mismo el Hijo de Dios. Y este hombre, a lo que él se proclama el Hijo de Dios, él va y busca al primer, se llama en Etiopía, pero este es el primer patriarca de Etiopía, y él lo que hace es una unión iglesia y unión. Él toma una forma del mundo del rey del norte en su estado de gobierno. Entonces él lo que hace es implementar esa unión iglesia y estado, una política expansionista, intenta conquistar las áreas. ¿Ok? Hemos visto que las bases religiosas que se ven en Etiopía, la ortodoxa, no son esos más, pero en realidad es multiconfesional esta ciudad, este país, Etiopía. Vimos primero, por ejemplo, la masacre, que es una matanza. Se está cortando. Se corta muchísimo. En los años. Casi no te oímos. Solange. Prácticamente no hemos podido oír nada. Que trata más de lo que es un conflicto entre etnias, ¿ok? Perdón. De hecho, en Etiopía, solo para informarles, ustedes van a poder darse cuenta que en Etiopía el de gobierno está liderado por partidos políticos. El parlamento así no está dividido por partidos políticos, sino por las etnias. Dime. Se ha cortado como 5 minutos, por lo menos. Por lo menos. Perdón, es el internet. ¿Ya sí me escuchan? Sí, sabemos que no depende de ti, pero lo que pasa es que hemos perdido todo lo que estabas hablando. Ahora sí te oímos. Ay, sí, ahora yo no te escuché muy bien. ¿Puedes repetir eso, Graciela, por favor? Que el problema, sabemos que es internet,
pero te queríamos avisar porque prácticamente no hemos oído nada de lo que dijiste, entonces no sé si lo vas a querer repetir o seguimos adelante. Ok, entonces, ¿qué fue lo último que escuché de mí? Uy, muy atrás. Lo que se entendió fue hasta el rey de Sana. De ahí en adelante todo se cortó. ¿Dónde se cortó? Exacto. El rey de Sana estaba bien, hasta ahí se entendió, de ahí en adelante ya estaba entrecortado. Ok. Ok, lo que hace este rey Asana cuando él sube al poder, lo que hace como ordena una matanza a los musulmanes. Una matanza tremenda, fuerte. Esa matanza como una herida, un resentimiento en la historia de ese pueblo. También son una... Quizás puedas cortar la imagen. que esto tiene repercusiones porque más adelante, bajo otro... Sigue el mismo problema, Solange. No oímos nada de eso. quienes fueron los perpetradores a los musulmanes. Entonces, ellos hacen, y también con el mismo propósito que su religión sea mucho más poderosa, más predominante, superior a las otras. Eso es en realidad lo que estoy buscando, que como dijimos, nada que ver con eso. Es el que se presenta. Ya. ¿Escucha mejor? ¿Gente? No, sigue cortado. Incluso no se entendió nada ¿Ahora o tampoco. no? O sea, cuando Cortado empiezas silencio. Claro. O sea, cuando empiezas ya a narrar, ya ahí. Justo. Ok, ya. Voy a empezar entonces de nuevo. Habíamos visto la historia de este rey Amsat, que se llamaba Amda Sejong, ¿ok? Este rey, una matanza, cuando él sube a al poder como gobernador, él trata de fundar una dinastía salomónica de Etiopía. Para hacer esto, que ordena a los musulmanes, en nombre del Dios, porque ellos son paganos, ateos, o ofenden a matar. En realidad, la intención que estaba no era exterminar la religión, sino era exterminar la etnia. Entonces, estamos hablando aquí no de conflictos religiosos, sino de un conflicto étnico que lleva a está tratando de eliminarse toda una etnia, toda una tribu, ¿me dejo entender? Entonces, este evento
dejó una herida que no sanó realmente en la historia de Etiopía, porque bajo el liderazgo de Ahmad Ibrahim al-Ghazi, ellos llevan a cabo, los musulmanes, hombre musulmán, lleva a cabo una yihad en Etiopía, donde básicamente es exterminar a los ortodoxos, o sea, y esos ortodoxos son de la tribu de Tigar. Ay, los nombres se me complican un poquito, ¿ok? Y ellos lo hacen, es lo mismo, tratan de fijar que su tribu sea superior a la de la más potente, la más poderosa, la más fuerte, ¿ok? La superior por encima de los demás. Y esto es algo que ninguno está dispuesto a aceptar, en especial los de la tribu de Tigar, porque ellos son como que los más centrales. Y es una tribu, aunque pequeña, Marco, no sé si les puede mostrar el mapa, pero es una tribu que, aunque es pequeña, concentra el 6% de la población, pero en esa tribu está la montaña más alta por encima del nivel del mar, donde ellos es una posición estratégica para llevar a cabo una guerra, ¿ok? Desde eso tiene una ventaja. Después tienen las bases militares más fuertes en esa área de Tigar, y aunque son pequeños, son una minoría, en realidad tienen mucho poder. Ellos han tenido mucho poder por muchos años. Y han gobernado el país por casi un milenio. ¿Milenio se dice? Sí, casi un milenio. Tribu en realidad. Entonces, ustedes tienen que entender que en Etiopía hay un conflicto entre una minoría con mucho poder versus una mayoría con poco poder, que ese sería el actual gobierno ahora, que es una mayoría, pero que no tiene demasiado poder como los Tigar. Los Tigar tienen la potencia militar y tienen, digamos, eso de historia, que es lo que ellos reclaman, volver a recuperar ese dominio, ese poder, ese control sobre el país. Bien, entonces, después de que se da esa yihad y que hubo esa matanza, surge otro emperador que se llama Johannes I. Este afirma que los musulmanes, los judíos y otras minorías religiosas en Etiopía no podrían convivir, y eso les da una idea, o ellos empiezan a formar lo que es la identidad religiosa social y una identidad etíope. No eres de esta tribu, si no eres de esta, si no eres de esta, no eres etíope. De hecho, había un conflicto social entre ellos que decían que si no eras de la tribu de Tigar, si no eras ortodoxo, entonces no eras un etíope. Eso se les decía a los musulmanes. Siempre fueron tratados, nunca fueron extranjeros, como inferiores, ¿ok? Y eran de burla por nada más. Pero en el concilio de Buru, que habíamos visto en 78, lo que hace es establece un decreto donde él dice que los musulmanes debían convertirse a la ortodoxia menos de 3 meses castigados. Y ese decreto, que era en base a la dignidad y la seguridad del imperio, porque eso es lo que ellos dicen, no, necesitamos, como nosotros no podemos convivir juntos, necesitamos que los musulmanes se conviertan para que podamos convivir juntos, pero convertirse significa someterse. Y ahí vamos a entrar en un poquito más este conflicto actual que está pasando en Etiopía, ¿ok? Bien, hemos visto que también bajo el liderazgo de Haile Selassie, que fue el más tolerante, que de hecho Marco les habló, que fue el que se consideraba el primer Mesías negro, fue considerado. Él fue quien que fue una dinastía, se puede decir, o un reino de terror, o el reinado rojo, que se llama en Etiopía, se le dice
porque ellos fueron mucho más autoritarios, mucho más violentos, mucha masacre, mataron mucha gente, hubo violación de los humanos en lo más fuerte, torturas y todas esas cosas, años bajo ese así, tocar ese gobierno estaba aliado con la Unión Soviética. De hecho, ellos lo derrocan porque se unen, para él se unen su ejército, el ejército, fuerzas militares y hay una fuerza más que es como, en Colombia se llaman paramilitares, pero no me acuerdo cómo se dice el término en Etiopía. Pero bien, o sea, todo tipo del elemento militar está, hombre genera esa liberación y él escribe una constitución y en su constitución de 1955 él reconoció la libertad religiosa, que ya habíamos visto en el artículo 40, ¿ok? Ese artículo lo que hizo impulsar a que las religiones se pudieran expandir más y se expandieron, pero no fue una decisión muy bien pensada desde un punto de vista político, porque cuando ellos se expanden, también, no solamente creció el número de feligreses, sino también el resentimiento, así como se transmitía las religiones, valores, las tradiciones, también se transmitía el odio, el resentimiento hacia las otras razas. Y esto que era ya malo, mucho peor. ¿Ok? Este hombre al final se autodeclara así como el león conquistador de la tribu de Judá, el elegido de Dios, y es Marco les había hablado, ¿no? Considerado el Mesías. Y bajo su reinado, su liderazgo de él lleva un gobierno bastante ortodoxo, que era muy parecido a lo que es el gobierno de la Iglesia Católica. Se declara que su persona es infalible, que cada ceremonia debía empezarse nombrando su nombre, todo esto, el mismo sistema que la Iglesia. ¿Ok? Pero de ese imperio también fue por lo que la revolución de 1774. Esa revolución de años, después de esa revolución comunista, habían el DER culpable del atraso de Etiopía, pero el ateísmo militar, en nombre de Enara Jero, en nombre de ellos reflejaban el imperialismo en la Tierra Santa, ¿ok? Y lo que era la ortodoxia, la religión ortodoxa en se tornó ahora en lo que es el marxismo. Y esto era una corriente marxista leninista de Rusia, ¿ok? Que está todavía bajo el imperio del Derg, con el mandato de Haile Selassie. Esto fue derrocado en 1991, el Derg, por el del pueblo de Tigray, comunidad que Marco le mostró en el mapa. Esta comunidad es pequeña, pero es una potencia militar y es una de las bases más fuertes de toda Etiopía. Ellos fueron derrocados y este Frente de Liberación, conocido como el TPLF, fue una coalición con el gobierno de Etiopía en ese entonces, y esa coalición democrático de Etiopía. Entonces sería el EP, ¿ok? Y ellos forman la libertad de religión y se recibe en ese momento un estatus legal, o sea, bajo ese gobierno democrático en el artículo 11, donde básicamente hemos dicho que hemos leído y es básicamente un enredo que tiene que
sucesor poder gobernar solo si el gobernante está ausente por enfermedad o qué sé yo, y que después tiene que devolver el trono, ¿ok? Es como un acuerdo de temporalidad. Y para llegar a esto, ahí necesitamos entender el conflicto étnico que pasó en Etiopía. Los del Tigray, ellos derrocan al Derg y ellos asumen el poder y gobiernan bajo un sistema opresivo donde intentan imponer su etnia y ponerla superior a las demás. Y eso con mucha violencia. Pero ellos hacen esa coalición que ellos hacen, ellos al partido, no, a la etnia que se llama los hombros, que es apoyada por los amharas, que es la otra etnia más poderosa. Vamos a ver, hemos leído todo esto y ahora quiero que ustedes me acompañen a ver acá. Habíamos visto que este régimen, esta coalición, se tornó mucho más autoritaria y era brutalmente autoritaria, ¿ok? Mucho más fuerte. Y lo que ellos hacen es que gobiernan a través del miedo de las personas. ¿Está? ¿Listo? Ok, no. ¿Sigan el texto? ¿Puedes ir al texto? Gracias. Ahora Marco va a colocarles el texto. Ok. Este gobierno del EPDRF, esa coalición, era un régimen más autoritario. Intimidaba, arrestaba, atacaba por la fuerza a cualquiera que lo criticara. Era más o menos un modelo de estilo del gobierno cubano que nosotros vemos hoy en día. Así que los cristianos entonces deciden guardar silencio por miedo a ser castigados también, por miedo a ser perseguidos, porque ellos ya venían de años de historia de opresión, ¿ok? Entonces, lamentablemente, ese silencio, ese quietismo, esa inacción de los cristianos continuó, pero generó mayores conflictos, o sea, mayores atrocidades, porque una vez que ese gobierno se apoderó del miedo de esas personas, empezó a intimidarlos más y más al punto de abusar de ellos, como por ejemplo, iban a esas comunidades, a esas etnias y abusaban de mujeres, torturaban a los hombres, a los niños, al punto que la gente empezaba a huir. Y ellos, no solamente eso, ese gobierno, sino que también empezó a cortarles el financiamiento que cada etnia debía recibir. Es como, por ejemplo, un gobierno, tienes el gobierno central y ese gobierno central tiene que enviar a cada departamento cierto financiamiento para que ese departamento se sostenga o esa ciudad se sostenga. Pero lo que hicieron ellos es cortarle el apoyo financiero porque lo que querían era matarlos de hambre, que murieran por enfermedades, les cortaron el agua, les cortaron el luz, no llegaba alimento, las personas no los podían ayudar ni dar trabajo, empezaron a tosigarlos, empezaron a perseguirlos, a matarlos, torturarlos, mujeres eran violadas en grupos porque ellos querían que esas personas desaparecieran, que esa etnia se acabara. Entonces, en todo ese plan, entre 2005, 2014 y 2018 hubieron estos atentados a estas etnias. Por ejemplo, 2005 estaba la batalla que se da en Eritrea, que los Tigray comienzan, por dos razones. Intentan rescatar el área que antes era Eritrea, que durante la historia de Etiopía ellos consiguen la independencia cuando se independizan de dinastía italiana, que estaba ahí.
ellos se independizan del país vecino y al final ellos consiguen su propia independencia de Etiopía, pero ahora ellos quieren volverlo a retomar. Pero es más una estrategia de guerra, digamos, para que ellos generen un conflicto y en sí más países de África apoyen ese conflicto y como que derroquen el gobierno actual. Entonces, 2014 también había ese tipo de conflictos, pero en 2014 vemos ese tipo de violencia, donde vemos que las personas mueren de hambre, mueren en el desierto porque caminan 2000 kilómetros para atravesar un país, dos países y salir de Etiopía. Y muchos en la última fase, por ejemplo, tienen que cruzar un estrecho del mar y en esa parte muchos, más de 2000 personas, más de 20.000 personas fueron ahogadas. Después de tanto que estaban huyendo, tanto que estaban pasando, personas murieron en el desierto, fueron entregadas, pero todos han tenido han muerto, o sea, y todas esas muertes caen sobre la responsabilidad del gobierno porque en realidad ellos están generando esto. Incluso habían campos de refugiados y en esos campos de refugiados ellos fueron, hicieron torturas y amenazaron y balearon solamente para que esa gente pudiese dispersarse. Ellos hacen un trabajo de dispersión de las etnias para lograr desaparecer este pueblo. ¿Ok? 2018, en 2018 lo que se da, primero, 2014 también se da unas protestas. Las tribus de Oromos, ellos empiezan a protestar y estas protestas fueron reprimidas. Ya vamos a ver aquí. Marco, ¿será que tú puedes leer donde dice el año 2018? Hasta aquí. El año 2018 representó un importante punto de inflexión en la historia religiosa y la vida pública de Etiopía. El resentimiento explotó durante las protestas de los Oromos de 2014 a 2018 y Etiopía se volvió rápidamente ingobernable. En 2018, el entonces primer ministro de Etiopía, Haile Mariam Desalegn, el primer gobernante protestante de Etiopía, dimitió y Abiy Ahmed fue nombrado en marzo de 2018. Abiy era un joven líder oromo y antiguo jefe de la vigilancia de EPRDF. Abiy se convirtió en el primer primer ministro evangélico de Etiopía. Su padre era musulmán, su madre ortodoxa, y el propio Abiy se convirtió al pentecostalismo a los 20 años. Etiopía, el protestantismo, el evangelismo y el pentecostalismo son cristianismos superpuestos. Abiy fue aclamado con entusiasmo por muchos etiopíes, especialmente evangélicos, como Mesías, como nuevo Moisés o rey David, que salvaría a Etiopía de la desintegración. En uno de sus primeros discursos, Abiy se anunció como el séptimo rey de Etiopía, en referencia a la profecía que su madre ortodoxa hizo sobre él cuando era niño. Esta autopresentación evocaba poderosamente la antigua historia del imperialismo cristiano en Etiopía y la promesa de la restauración de la grandeza de Etiopía. El 7 es el número de la perfección en gran parte de la numerología cristiana. Y en la Etiopía de Abiy, el imperialismo cristiano está resurgiendo. Uno más. Abiy comenzó a elevar públicamente las voces extremistas de la Iglesia Ortodoxa como Daniel Kibre, un prominente erudito ortodoxo detrás de Mahibere Kiduzan o la Comunión de los Santos. Este poderoso grupo es un movimiento juvenil ortodoxo de la derecha con la misión en parte de restaurar la hegemonía histórica de la Iglesia Ortodoxa. No es de extrañar que Daniel sea también infamoso por su fanatismo contra los musulmanes y los protestantes, pero muchos líderes protestantes reconocen su poder, parecen abrazarlo. Después de que Abiy le nombrara asesor personal, Daniel pronunció un discurso genocida de manual en el que pedía la erradicación de sus enemigos tigres como malas hierbas y demonios. Daniel es ahora diputado. Entonces, lo que vemos en esta historia es que en 2014 empiezan los oromos a hacer una protesta porque están siendo bastante oprimidos o ignorados. Y Etiopía entonces empieza a tornarse como demasiado conflictiva y el entonces primer ministro que se llamaba
Haile Mariam, sí, Marco va a cambiar la imagen. Este primer ministro se llamaba Haile Mariam Desalegn, que ahora les muestra. Él va a renunciar a su puesto porque es un conflicto que básicamente él se le sale de las manos y no puede encontrar una solución. En su lugar, 2018, surge o se posesiona en el poder Abiy, el actual. Este actual primer ministro, Abiy Ahmed, fue nombrado de hecho en 2018 y era como ustedes ven, joven, líder, antiguo jefe de vigilancia que recibió incluso el Premio Nobel de la Paz. Ok, entonces fíjense, había muchas expectativas, muchas promesas que una persona joven liderara el país, nueva visionaria. Él se graduó en lo que es política y religión, si no me equivoco. Creo que sí, no recuerdo bien exactamente, pero, no, era política y resolución de conflictos. Entonces, él tiene una idea de buscar la equidad en su país y volver como que a unificar el país. Entonces, él esperaba usar todo su conocimiento de su capacidad de aprender lo que aprendió en resolución de problemas y conflictos de una nación en su país. Pero pues él, para que él sea posesionado, él es de la tribu de Oromo, pero para que él sea posesionado, los Oromos son una minoría también, ¿no? Ellos recibieron, o sea, su partido político recibió el apoyo de la tribu de los Amharas. Y los Amharas antes estaban asociados con los Tigray, con los Tigray. Entonces, cuando los Amharas dieron su poder a Abiy Ahmed, entonces los Tigray se sintieron como desheredados o se sintieron solos y entonces decidieron hacer frente. Y no se la pone nada fácil para él gobernar. Y de repente empiezan como que a hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, tenían elecciones el 2019 y por las 2019 o 2020, si no me equivoco. Perdonen, con las fechas se me va. Pero él decide cancelar las elecciones por cuestiones de la pandemia, pero los Tigray dijeron, no, tú nos mandas. No, y eso significaba también la postergación de las elecciones, significaba que su mandato de él sería más prolongado. Entonces, ellos lo que hacen es llevar a cabo de forma local en su propia etnia, que sería como para nosotros departamento, llevan a cabo las elecciones y tienen su propio autogobierno, así pequeño. Y ese autogobierno está haciendo frente a este gobierno, al de Abiy. Pero entonces, todo lo que él estaba pensando, empieza él como que a introducir la teoría del que Marco les está mostrando. Él genera un partido, crea un partido que se llama el Partido de la Prosperidad, pero creo que tú ya no lo leyó Marco, así que vamos a esperar un poquito a eso. ¿Ok? Bien. Yo solamente quería hablarle un poquito de él porque ustedes tienen que saber quién es él. No se olviden que él recibió un premio Nobel de la Paz y que había muchas expectativas sobre él. Él se convierte... Dime. Ahorita. Ok, gracias. Vimos, entonces, él también viene de una... Es como mestiza su etnia, ¿no? Viene musulmana, ortodoxa y él mismo se considera pentecostal, entonces es un cristiano. ¿Ok? Para él fue aclamado, fíjense cómo fue aclamado, como por los evangélicos, como un Mesías, como un nuevo Moisés o un rey David. Y esa costumbre que surge mucho en Etiopía de la autoproclamación, en este caso, en la historia de él, es básicamente porque su madre le contó una historia que porque él es yo no me recuerdo muy bien el detalle de la historia, si él es el séptimo hijo o es en su familia, es la séptima generación.
No recuerdo muy bien, pero él, en base a eso, es la autoproclamación que, digamos, el partido le da a él. ¿Ok? Y entonces él, como es el número 7, yo no recuerdo si es de los hijos o de la generación, pero, ok, de la generación, dice Marco, gracias. Entonces era el séptimo de su generación, entonces él significaba como siendo la persona perfecta para restaurar Etiopía. ¿Ok? Entonces lo que hace este hombre empieza a elevar, a incentivar las voces de los ortodoxos más radicales, más extremos, y él recluta gente, como por ejemplo Daniel Kribet, que Marco le va a mostrar la foto. Este es un erudito ortodoxo. Él de hecho se asocia, fíjense, como él recibe el Premio Nobel de la Paz, es una persona bastante preparada, culta, y él se asocia con personas bastante prominentes que pueden mover gente por su estatus simplemente. ¿Ok? Ese es Daniel, que es un erudito y que después él se convierte en su, ¿cómo? A ver, se me fue el nombre. En su asesor de asuntos sociales. O sea, de lo que, y fíjense, su asesor de asuntos sociales habla de lo que socialmente, o sea, su visión de cómo él debería construir la sociedad. Y lo que él hace en su declaración, tras que fue declarado, él da un discurso genocida de manual. O sea, uno que, digamos, la gente en Etiopía no era para ellos nada nuevo, porque esto eran discursos que se venían diciendo por las diferentes etnias que asumían el poder de querer erradicar a las otras etnias. O sea, ninguno tiene esa política inclusiva, aunque Abiy, cuando él fue posicionado en 2018, su intención es ser como que unificar Etiopía, inclusiva, hacerla inclusiva. Pero él manda un discurso bastante genocida contra los Tigers y los llama demonios, malas hierbas, y ese discurso de demonios, de llamarlo enemigos, se hace muy popular. Y entonces, dentro de esa sociedad, de este asesor legal, consejero, asesor legal social, fíjense, existe este vocabulario, enemigo, enemigo, enemigo. Y, o sea, todas las etnias ya trabajan con ese concepto de que estos son nuestros enemigos, los oromos son nuestros enemigos, los amharas son nuestros enemigos, los tigers son nuestros enemigos. Entonces hay ese concepto. Se está, como la anciana Tess lo dijo en su nota, se está avivando ese espíritu intolerante y, a ver, ella lo dice, ¿cómo lo dice? Esa renacimiento religioso, dice ella. Ese renacimiento que coincide al mismo tiempo con una guerra civil y coincide con esa difusión retórica genocida de todos querer eliminar a todo mundo. ¿Ok? Bien, ahora le voy a pedir a quién más está en el grupo. ¿Me puedes dar nombres? ¿Alguien que pueda leer esos tres, por favor? Escoge uno. Giovanna. Ok. Hasta donde dice, Aviv comprendió. ¿De dónde? Más abajo, donde dice los heredados. Ahí. Desde ahí. De los desheredados hasta. Hasta donde dice David comprendió. No Yo te digo hasta dónde paras. Ok. Bien. Los desheredados que anhelan volver a la gloriosa Etiopía del pasado imperial lo vieron como un permiso para reafirmarse y reclamar su identidad etíope. La bandera roja, amarilla y verde sin estrellas del Imperio Ortodoxo resucitó y se convirtió en un símbolo militante de la nostalgia imperial. Esta bandera nacionalista cristiana es omnipresente en las iglesias ortodoxas
y causa de amargas disputas en la Etiopía actual. Un destacado activista etíope declaró a AFP que muchos oromos la ven de la misma manera que los estadounidenses negros ven la bandera confederada en Estados Unidos hoy en día como un símbolo de subyugación y conquista. El evangelismo está explotando en Etiopía hoy en día. Este rápido crecimiento es más fuerte en Oromía y las regiones del sur de Etiopía, donde muchos se han sentido oprimidos y empobrecidos por el imperio ortodoxo de Etiopía. Este movimiento ha inyectado el evangelio de la prosperidad en la cultura popular etíope. Su doctrina proclama que si uno cree incuestionablemente a su líder espiritual y lo demuestra dando dinero, Dios le hará sano, rico y triunfante. Etiopía cuenta ahora con una rentable industria de profetas con estilo y oradores motivacionales que prometen prosperidad. En muchos sentidos, el propio Aviv es un empresario de la prosperidad. Llegó a sustituir el antiguo EPRDF por su nuevo Partido de la Prosperidad, cuyos tintes religiosos no deben pasar desapercibidos. Aviv comprendió que no podía convertirse en el séptimo rey de Etiopía sin la adhesión de los guardianes evangélicos de Etiopía. Y rápidamente comenzó a llamarlos a su círculo íntimo. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que te hace recordar esta historia, Giovanna, cuando tú leíste estos párrafos? ¿O con qué compara? Hace una comparación bastante interesante para todos, la pregunta. La bandera. La bandera, ¿con qué la compara? Con la bandera confederada del sur, ¿no? De Estados Del Unidos. sur. Exactamente. Entonces, aquí dice los desheredados. ¿Quiénes eran los desheredados en Etiopía? ¿Qué etnia? ¿Qué tribu? ¿Los oromos? No, los Taigar. Traigar. Los Taigar son los más conservadores y ellos fueron desplazados. Ellos estaban en el poder por mucho, mucho tiempo, pero ahora un oromo, que es Abiy, asume el poder. Pero los oromos durante el gobierno de los Taigar fueron siempre discriminados y relegados, fueron tratados como poca cosa, ¿ok? Pero cuando ahora un oromo está en el poder, ellos hacen lo mismo hacia los Taigar, o sea, se sienten, los discriminan, los tratan de minimizar y tratan de decir, bueno, en realidad son una minoría. Y fue peor porque este oromo, Abiy, consiguió una alianza con los Amharas que antes eran aliados y son de hecho colindan con los Tigray, ¿ok? Colindan en sus fronteras. Pero resulta que esa bandera, como dice aquí, es comparada con la bandera de los confederados del sur. O sea, una bandera que trataba, o sea, que representaba la opresión, la esclavitud. Esto, ¿se dan cuenta? Un sistema de completamente desigualdad. Como bien dice aquí, un símbolo de subyugación y conquista. Y este es el centro. Creo que aquí está el enmarollo de este conflicto en Etiopía. Es que ninguna tribu logró someter a otra. En esas tres tribus, los Amharas, los Oromos y los Taigar, ¿activaste tu micrófono? ¿Alguien está con su micrófono? Ok, ya, gracias. Esas tribus, ninguna logró someter a otra, no la logró subyugar. Pero cuando Abiy asume el poder el 2018, lo que pasó es que la tribu Amharas le da su poder, lo apoya. Entonces, básicamente, él no la somete,
pero se somete la tribu a él. Pero obviamente hay negociaciones, hay condiciones. Y está ese evangelio de prosperidad que entonces él intenta introducir a su gobierno. Lo que él hace en ese movimiento, en ese evangelio de la prosperidad, él le dice, mira, somos los oromos ahora la cultura superior. Estoy leyendo sus pensamientos, ya no lo dice como tal, pero somos la cultura superior, estamos en el poder. Puede que no nos entendamos, puede que tú no creas en esto, no te conviertas, pero también puedes recibir las bendiciones si tú apoyas financieramente. O sea, es decir, básicamente, como Amharas y que nos has dado tu poder, nosotros como gobierno te vamos a proteger de la tribu de los Tigar, porque la tribu de los Tigar, que aparte que fueron desheredados del poder, se sintieron traicionados por los Amhares, que siempre han estado, no juntos, pero de cierta manera han tenido más puntos en armonía en política que con los oromos. ¿Me dejo entender? Entonces ellos empiezan a vender ese concepto, ¿no? Si no puedes estar con nosotros, pero por lo menos puedes apoyar, entonces así vas a estar sano, rico y triunfante. Pero no habla en ningún momento de ser seguro, digamos, o sea, no hay seguridad. Simplemente hay en ese concepto de la prosperidad, ese concepto de que vas a ganar, puedes ganar algo, sacar algo. ¿Ok? Y de hecho, esto se hace todo como un negocio para Abid, ya que él entiende, como dice aquí, que él no puede convertirse en el 7º rey de Etiopía sin la adición de los guardianes del evangélico. Entonces ellos necesitaban a los evangélicos de Amhars para que ellos puedan asociar, o sea, tomar el poder. Y solamente a través de la religión, que es la fachada con la que ellos se están presentando, es que pueden mover a gente que realmente no entiende el conflicto. Y esto está pasando en Etiopía. Hay mucha gente que no entiende el conflicto realmente y piensan que lo están haciendo por fe. O sea, que ellos pelean por fe, pero no entienden. Entonces, esto nosotros sí podemos verlo a través de los lentes de la metodología, de la profecía, de la historia que la anciana Tess nos ha estado explicando. Y como ustedes ven en el artículo, el autor del artículo ha sido muy, muy claro en especificar en las paralelas en la historia de la repetición de Estados Unidos, Francia, Rusia, Cuba. Se ven todos esos factores, ¿ok? Pero quiero invitarlos a seguir leyendo. ¿Quién más está ¿Alguien más que pueda leer desde 2019 hasta final de la página? Marilyn. ¿Leo? Ya, gracias, por favor. Pero ahí donde dice, ¿Abí comprendió? No, en 2019. Ah, me lo tenés que levantar porque yo estoy con ¿Sí? mucho más. Hasta, si es uno solo, sí. No, yo después te voy subiendo. Bueno, 2019. En 2019, Abí lanzó su Consejo Evangélico Etíope. Esta nueva organización paraguas fue encabezada por un grupo de 15 influyentes cristianos. El grupo incluye al famoso psiquiatra Meret Debebe, ancianos evangélicos como Negusi Bulcha y Beta Mengistu, y a la joven celebridad del gobierno Jonas Seude. Cuando Abí expuso su premeditada visión ante 400 líderes cristianos en el palacio, dijo a una audiencia cautiva: la Constitución dice que la Iglesia y el Estado deben estar separados, pero eso no significa que no deban trabajar juntos. Esto alude a la poderosa idea teológica de la sinfonía entre la Iglesia y el Estado mencionada anteriormente con el emperador Esana. Estaba entonces en su primer artículo que sus dirigentes eran directamente responsables entre el propio Abí. Desde el Consejo dijo: vamos a prescribir, cualquiera puede suscribirse o quedarse atrás.
Presentado como una unificación de facciones escindidas, el Consejo Evangélico Etíope no significaba tan sutilmente que los líderes de las iglesias evangélicas de Etiopía estaban ahora en deuda con Abiy o eran desleales, y por tanto debían ser dejados atrás. Entre bastidores, la pertenencia a este grupo ha permitido obtener concesiones de tierras, nombramientos para el. Cuando se le preguntó a Abiy sobre sus intenciones para el Consejo, es una pregunta muy difícil de responder. Uno quiere una institución fuerte. Pero... Ok, ¿qué es lo que entiendes de esos textos, Graciela? O a todos los que están ahí, por favor, les pido participación. Que muy poquito. Lo que, si me lo podés volver a subir, a bajar ahora, porque leí 3 y la verdad que no, muy claro. Como que él quiere de Iglesia y Estado, pero sin decirlo abiertamente, y que trata de crear o de darles posibilidades a los poderosos, digamos, económicamente poderosos, dentro de su consejo, para poder usar esos fondos y bueno, y hacer un partido, pero en base a ricachones, digamos. Más o menos es eso lo que pude, Ok, ¿alguien más? entender. Bien, Graciela, gracias. ¿Alguien más? Que los que no quisieran colaborar iban a quedar fuera, y punto. Y siempre poniendo como que era para Dios. Exactamente. En su discurso lleva implícito básicamente una amenaza. O estás conmigo y eres mi amigo o eres mi enemigo directamente. O sea, ese discurso está bien arraigado en toda su política, amigo y enemigo, no hay más, ¿no? Entonces, él también intenta, o sea, empieza nuevamente a buscar ese modelo de unión iglesia y Estado que Ana, el primer emperador, había logrado hacer. Es lo mismo. Perdón o sea, que te interrumpa, perdón Solange, porque si no se me va a olvidar, pero eso que acabas de decir pinta exactamente, son las mismas palabras que usó Trump. Exacto. O están conmigo o están contra mí. Exacto, es el mismo discurso. Entonces, ustedes pueden determinar qué tipo de gobierno está aquí, o sea, los tintes del gobierno. ¿Qué características ven de ese gobierno? Dictadura. Dictadura, ¿qué más ves? Hay dictadura. Fascismo, populismo. ¿Cuál? Populista de derecha. Populismo de derecha, ok, está la derecha completamente. ¿Qué más ven? ¿Será que es solamente derecha? Marco dice cristiano religioso, ok. ¿Algo más? ¿Qué les dice el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué les dice la palabra prosperidad? Esa es una de las características de los evangélicos, de los pentecostales. ¿Será que ustedes... Eso. ¿Cómo ves el libertarianismo en esto, Edita?
¿Será por el ¿Alguien? sistema económico? El sistema económico. La importancia de esto. No, porque el sistema económico está en manos del Estado y los libertarios no quieren control del Estado. Entonces, hay libertarianismo, pero no en este punto, en otro punto. ¿Alguien? Fíjense, ellos buscan el libertarianismo en el sentido en que buscan que su etnia, su tribu, sea superior a los demás y están dispuestos a hacer valer su derecho por encima de los demás. Y ese concepto es muy libertario, muy, muy libertario. Entonces, es toda una mezcla. Por eso yo les puse hacia atrás en el artículo que será que realmente ellos están tratando de buscar ese conservadurismo, ese nacionalismo religioso que tenían antes. Ellos no están buscando eso. Obviamente están progresando porque no puedes vivir en el siglo XXI y no adaptarte, aunque sea un poco, a lo que tu entorno, a lo que es tu entorno. Entonces ellos también están haciendo esto. Entonces, esa unificación que ellos están presentando a través de este consejo evangélico, en realidad está generando división, no unificación. Y están estableciendo claramente, vamos a poder convivir los osornos y los amharas siempre que ustedes apoyen a nosotros y se sometan a nosotros. Esa es la única condición. Y ustedes van a tener la protección, no van a ser más perseguidos, vamos a nosotros cuidar de ustedes. Pero los Taiga entienden esto y dicen, no, nosotros no nos vamos a someter. Y hay ese conflicto tremendamente. Y los Taiga no solamente no se van a someter a los moros, sino tampoco a los amharas. Y también está ese hecho de que están en busca de volver a conquistar esa herencia que habían perdido, el poder político, ya que ellos son la potencia militar. Y es lo mismo, como hicieron la comparación, es lo mismo que Estados Unidos. Graciela, lo dijiste, ¿no? Trump hizo lo mismo, está queriéndose valer de su fuerza militar en muchos sentidos para poderse poner por encima de los demás. Entonces, estas cosas nosotros podemos y debemos poderlas ver en estos conflictos. No son tan fáciles porque hay que comprender la historia. Y fíjense, al principio, Estana hablaba de una sintonía, pero Abí habla de una sinfonía entre iglesia y Estado. Pero ahora nosotros entendemos, gracias al estudio de la anciana Terry, que aunque se presenta en forma de iglesia y Estado, en realidad no es iglesia. Quítale el contexto de lo religioso y ¿qué es? Es cultura. Mi etnia, mi tribu, mis costumbres por encima de las tuyas. Es una unión de cultura y Estado. No es iglesia y Estado. ¿Pueden verlo esto? Sí. ¿El resto? Yo no. Ok. Ok. Edita, tú me dijiste que lo viste. ¿Será que tú lo puedes explicar para Sí. Graciela? ¿O alguien más? Porque lo que yo entiendo es que cultura los reúne a todos. O sea, hay una cultura nacional, debería de haber. Aunque aparentemente hay muchas subculturas según las etnias, pero no Mira, lo veo como cultura, por eso no lo entiendo. pero eso que acabas de decir es muy crucial para entender cuál es el dilema. Porque en realidad, como tú dijiste, tú estás buscando esta cultura que identifica a todas esas etnias como siendo etíopes, ¿sí? Pero justamente esto es lo que nunca hubo en Etiopía. Nunca hubo unidad entre las etnias. Es decir,
por ejemplo, yo no conozco mucho sobre sus países, pero en mi país, Bolivia, tiene muchas culturas. Hay guaraníes, aymaras, quechuas y otras, sin fin, que no me acuerdo. Pero esas son las más prominentes, ¿ok? Ayoreo y otras, sin fin. Pero, por ejemplo, como tales, nosotros nos unificamos en el contexto que podemos decir, bueno, tales culturas son orientales y tales culturas son occidentales. Pero ya encontramos una cierta unidad, ¿ok? Después, hemos también encontrado una cierta unidad en el hecho que, aunque tenemos culturas diferentes, podemos convivir. Entonces, y todos reconocemos que antes de ser quechuas, aymaras, guaraníes, ayoreos o lo que sea, somos bolivianos. Entonces, hay esto, ¿sí? Pero en Etiopía nunca hubo esto. En Etiopía ellos no se identifican, soy un etíope, no. Ellos dicen, yo soy oromo, yo soy amhara, yo soy taiga. Nunca hubo esa unidad. Siempre era como por departamentos, como por ciudad, por tribu. Soy esta tribu, yo soy esto, yo soy esto. Y las otras eran, como dice el artículo, ignoradas en el mejor de los casos, o eran denigradas, o eran perseguidas, o eran tratadas de exterminar. Entonces, cada etnia dentro en el conflicto cultural interno en Etiopía, cada etnia busca establecerse como superior por encima de las demás. Y estando en el poder, ellos piensan que entonces son superiores. Y eso es lo que le pasó a Taigar, a esa tribu. Cuando ellos fueron derrocados del poder, se sintieron desheredados, se sintieron que ya nadie está en contra de ellos, y obviamente la otra también, pues, recuerdan las heridas que se hicieron hacia las otras tribus, y también como que, bueno, no queremos castigarlos, pero no vamos a hacer nada por ellos. De hecho, Abiy lo que hizo fue cortarle el financiamiento para que no llegue comida, no llegue combustible, no llegue agua, no llegue luz. No. De hecho, hoy en día, en Etiopía, el gobierno de Abiy ha cortado incluso el internet. ¿Para qué? Para que las Naciones Unidas, la ONU y otras instituciones internacionales no puedan saber lo que está pasando ahí. Porque lo que está pasando ahí es una tremenda violación de los derechos humanos de forma como nunca jamás se ha visto. Y ellos están tratando de encubrir. Y Abiy, que recibió el premio Nobel, lo está encubriendo, y ya la ONU ha empezado a sospechar de eso y ha empezado una investigación. Y el otro hombre, que también es el actual presidente de la Organización Mundial de la Salud, presidente o ministro o algo así de la ONU, pero que es etíope, también está involucrado con el partido político de Abiy y están siendo cómplices de estas atrocidades, de estos abusos, de estas medidas inhumanas. Lo que están haciendo estas tribus es como ir hacia esas otras tribus, taigar, pequeños pueblos así, y violar mujeres de forma colectiva, como en grupo de hombres, para que estas mujeres puedan producir hijos de su propia tribu. Entonces, es como absurdo, todo es inhumano lo que pasa ahí. Y en algunos casos hasta las matan, digamos, ¿no? Así, están en medio de una guerra, eso como que no les conmueve en lo más mínimo. Abiy, él entonces empieza como su campaña expansionista cristiana, empieza como que no solamente expandir, sino quiere controlar, quiere dominar. Lo que él busca es dominio sobre las otras, quiere subyugar a las otras tribus. Y tal vez por eso te es difícil verlo, Graciela. Pero es una cuestión etnia cultural interna. Entre ellos mismos no se toleran. Y por eso aquí ellos dicen, cada uno para justificarlo dice, bueno, yo no lo hago porque yo quiero, yo lo hago por nombre de mi Dios, y mi Dios es celoso y yo tengo que ser fiel a lo que Él dice. Esa es su justificación. Dios musulmán, el Dios protestante. Pero si quitas la religión, en realidad no es Dios, porque en todas, como yo les dije ayer, en todas sus principios o sus mandamientos de esas religiones, hay un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo.
creo que en Etiopía sería amarás a tu vecino, pero ninguno cumple. Entonces, no están ni siquiera siguiendo su religión. Ellos están en busca de establecer su cultura como una cultura superior a las demás. Es una lucha de abuso de poder, no es religiosa, pero está encubierta bajo ese manto. Entonces, como nosotros vimos con Terry, no es iglesia y Estado la ley dominical hoy en día. Y estos son conflictos que nos están llevando hacia la ley dominical. Tú tienes que poder verlos, reconocerlos y distinguir lo que pasa ahí. No es iglesia y Estado, porque no, la ley dominical no es más iglesia y Estado. Pero a este conflicto, quítale el manto o el maquillaje de la religión y ¿qué te queda? Es una cultura. Como la misma opresión. Sí, pero son cultura, es la cultura de guerra. Entonces, cada tribu que asume el poder del gobierno intenta poner su tribu, su cultura, por encima de las demás. Y Abid lo está haciendo a través de unirse su religión con el Estado, con él como Estado. Entonces, es unión, cultura y Estado, porque religión no es. Tú no puedes ver a Dios de ninguna forma aquí, ni siquiera al Dios musulmán, ni al Dios sacerdote. Tú no puedes ver a Dios de ninguna forma en esto. ¿Qué Dios te va a decir que tienes que matar, torturar, violar a otras personas? No es Dios, es cultura. Y Etiopía pues tiene varias culturas. Yo les voy a pasar un video que encontré, que no es muy fácil de hecho encontrar historias sobre Etiopía, pero encontré 2 buenos videos y el segundo explica bastante bien ese conflicto. Yo creo que les va a ayudar mucho a entender. Entonces, esta parte lo voy a saltar porque en realidad lo que estamos queriendo ver es que él intenta obtener control y él lo hace a través de esa teoría o esa filosofía de las 7 montañas. Y las 7 montañas, básicamente, ese tema trataba de controlar estos sectores claves como ser la política, los negocios y la cultura. Si tú tienes el control sobre esas 3 áreas, y de hecho son 7 áreas, pero esas son las 3 fundamentales, si tienes el control de esas 7 áreas, tienes el control absoluto y puedes subyugar a todo el mundo. Este hombre, Abid, hizo una declaración en respuesta a las Naciones Unidas por toda la masacre que están viviendo, las atrocidades que se ven, que están siendo cometidas ahí, él mismo está atosigando, se puede decir, ese espíritu nacionalista cristiano. Él ha hecho una declaración, dijo, bueno, mi idea era traer equidad a Etiopía, traer unidad, pero reconozco, dice él, que no es tan fácil olvidar años de una educación opresiva, de una forma de obtener poder a través de violencia. Y él reconoce, y es de hecho la primera vez desde el 2018 que él se hace una autocrítica, porque es prohibidísimo criticar a ese gobierno. Entonces es la primera vez que él hace una autocrítica. Y él pide a las Naciones Unidas que le den tiempo, que él está dispuesto a hacerlo, pero básicamente no. Ahora, esto no le da ni lo debe pintar como una buena persona. ¿Ok? Nosotros simplemente estamos viendo y entendiendo el conflicto. Eso suena como la respuesta de un MRA. Yo no quiero pegarte, pero eso es lo que tú me provocas. Eso es ese tipo de respuesta. ¿Ok? Suena como, entiendo que estoy haciendo mal, pero no hago nada para evitarlo. Y de hecho, lo culpo a los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay toda esta filosofía dentro de esa iglesia. Ok. Voy a saltar a esta última parte. Y donde dice una devastadora guerra civil.
Ok. ¿Alguien que pueda ayudarme con la lectura? Cindy, Yesenia, Lynn. Margarita. Yo te puedo ayudar, pero no veo el... Ahí. No lo acá. Ay, que me sale. Ya no logro verlo. Ahora. Una devastadora. Más abajo, ¿no? No sé qué le pasa al teléfono, que no me sale la pantalla. Ok. Lo leo. Adelante, por favor. Una devastadora guerra civil asola el norte desde hace 18 meses. Decenas de miles de personas han sido asesinadas. Casi 1 millón de etíopes se enfrentan a la hambruna y otros millones están desplazados. Ya se han plantado las semillas de futuras guerras. La violencia de tipo bélico está asolando varias regiones del país como Oromía, Bexingangul, Gumuz y otros lugares. Las masacres, las violaciones masivas y otras atrocidades se están convirtiendo en titulares desgarradoramente normales. Recientemente hemos visto matanzas de musulmanes y quema de mezquitas, supuestamente a manos de extremistas cristianos. En la histórica capital imperial ortodoxa de Gondar, los medios de comunicación estatales han publicado recientemente un documental islamófobo en el que se culpa a los musulmanes de la violencia extrema de Etiopía, mientras que las iglesias también arden en otros lugares, como dijo un investigador etíope, AFP. Todo el mundo es autor en alguna parte y víctima en otra. Una más. Con su nuevo poder. Con su nuevo acceso. Con su nuevo acceso al privilegio y al poder, pocos líderes cristianos han reconocido públicamente la terrible violencia que asola el país. ¿Más? Hasta ahí. Fíjense, lo que está aconteciendo ahí es como, ahí bien dice, masacres, violaciones, atrocidades que están empezando a normalizarse. Eso es lo que a mí más me aterró de este artículo. O sea, ver a las personas morir a sangre fría delante de ti, ser violadas, muchas mujeres, por ejemplo, que han sido violadas, han quedado enfermas de enfermedades venéreas o destrozadas internamente. ¿Por qué? Y esto empieza a ser normal porque simplemente están en ese busca de poner mi cultura por encima de la tuya, mi etnia por encima de la tuya. ¿Y cómo hago eso? Bueno, si te venzo en una batalla y pierdes, yo soy superior. Eso es la misma. Entonces, por eso dice, ¿no? Este investigador, me gustó ese comentario que él hace, en todo el mundo es autor en alguna, o sea, todo el mundo es autor en alguna parte y víctima en otra. Y este concepto yo estuve pensando bastante y me resonó cuando lo escuché en ese concepto que las mismas feministas manejan, que en ellas dicen, muchas veces en grupos feministas los hombres no pueden participar ni ser feministas con ella porque dicen ellos exactamente esto, porque tú eres amigo nuestro, pero has sido el violador de otra. Entonces no puede ser, porque en un lado te haces el víctima y en otro lado eres el abusivo, el opresor, el enemigo.
Entonces, esto es lo mismo, el mismo concepto está pasando internamente en Etiopía. Las tribus hacen esto. Entonces, y entre ellas no hay empatía. Vienen los somoros y violan a los amharas, o matan o queman sus mezquitas, matan a la gente, queman su mezquita, a sus niños para que no se multipliquen, no crezcan. Y bueno, ellos dicen son malos. ¿Sí? Las tribus o las etnias allá en Etiopía sería como de pronto aquí los partidos políticos. Ese es otro detalle. Bien que haces la pregunta, Libardo, gracias. Ellos no se manejan por partidos políticos. Allá su parlamento funciona por tribu. En vez de decir, yo tengo 5 diputados del partido tanto, no. Ellos dicen, tengo 5 diputados de los Omoros, tengo 20 diputados de los Sanharas, tengo 6 diputados de los Tigar, tengo otros tantos de las otras tribus. Ellos se manejan por culturas. Sus culturas, sus tribus tienen un representante. Por eso le decía a Graciela, no hay una cultura que unifique ahí. ¿Se deja entender? Correcto, sí, correcto. Ok. ¿Alguien más para terminar? Dame un nombre. Edurne, ¿estás ahí? Sí. Puedes empezar a leer, bueno, vas a leer toda la página hasta el 8 ya. ¿Tienes facilidad para leer ahí o no se ve en tu pantalla también muy bien? Ok. Desde donde dice con su nuevo acceso. A ver. Desde ahí. Ahí está. No sé si se escucha bien. Te escuchamos muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ahí se me fue. Acá. Con su nuevo acceso al privilegio y al poder en el palacio, pocos líderes cristianos, y ahí tengo que achicar un poquito, pocos líderes cristianos han reconocido públicamente que esta terrible violencia está ocurriendo. Algunos se han convertido al Islam en su chivo expiatorio. Han alimentado teorías conspirativas, nacionalistas, cristianas. Han defendido la guerra civil en el norte, que por cierto enfrentan a tigrayanos mayoritariamente ortodoxos con amarás mayoritariamente ortodoxos y otros, y han descrito el conflicto como la voluntad de Dios. Amigos teólogos me han llamado partidario de los terroristas por decir públicamente lo que no se puede negar. La guerra civil está produciendo una pobreza masiva y un sufrimiento devastador para millones de etíopes de a pie. En mis casi 2 décadas de estudio y trabajo en Etiopía, nunca he visto un odio tan amargo y una desesperanza tan cruda. Los medios de comunicación están saturados del lenguaje polarizador del enemigo, de dominación y de odio. Genocide Watch sitúa a Etiopía simultáneamente en las etapas 5, organización, 9, eliminación y 10, negociación del genocidio. Negación del genocidio. El EPRDF era brutalmente totalitario
y las atrocidades eran habituales. Pero la enemistad radiactiva que existe hoy en Etiopía es de un nuevo orden de magnitud. Las organizaciones de la sociedad civil africana advierten de que aún podría estallar una violencia de la magnitud del genocidio ruandés. Esto se ha avivado en gran parte por los discursos deshumanizadores de Abiy contra sus enemigos tigres como un cáncer, una hiena y una mala hierba que hay que erradicar. La retórica deshumanizadora desata la violencia genocida. Con ello, asistimos a una compleja confluencia de fundamentalismo religioso apocalíptico y mesiánico y de nacionalismo identitario sobrecargado. Múltiples grupos étnicos afirman que se está perpetrando un genocidio contra ellos. Sin embargo, destacados líderes evangélicos insisten en que lo que el mundo está presenciando realmente es un retorno. Ay, se me fue. A la grandeza. Es un retorno a la grandeza divina de Etiopía. Destacados líderes evangélicos insisten en que lo que el mundo está presenciando realmente es un retorno a la grandeza divina de Etiopía. Los príncipes de este antiguo, aún resurgente imperialismo cristiano en Etiopía están haciendo una peligrosa apuesta hoy. Están sentados en la mesa pública, sonriendo en las sesiones de fotos, y algunos están ocupando posiciones de poder político, pero mientras lo hacen, el país está literalmente en llamas. En 2021, Etiopía tenía más desplazados internos que cualquier otro país del mundo. Solomon Derso, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana, ha escrito mordazmente. ¿Se te fue, Diurne? ¿Alguien que... Ok, ya, ahora sí. Ya. ¿No estaba? Sí, desde mordazmente. Leo. Etíopes. Mordazmente. En el último párrafo, no me acuerdo. Ajá, el último párrafo. En el último, mordazmente. Los etíopes y los observadores de la política etíope pueden estar fácilmente de acuerdo en que el principal mal hábito de Etiopía es, sin duda, la violencia estatal. Todos los gobiernos de Etiopía la han utilizado como principal medio para mantener el poder. Se ha convertido en algo tan arraigado en la mentalidad y la tradición institucional del Estado etíope. Ningún cambio de tiempo y condiciones ha podido cambiar. Ajá. Te falta eso. Y ya. No sé, yo lo último. Eso. Esa página más. Otra página no veo más. Ha podido Dice cambiarlo, ahí terminé. No sé. ¿No ves más? Dice desgraciadamente. ¿La página 7? No, no veo. No veo Ok. más. ¿Alguien
Leí para que pueda leer la siguiente página. Lo leo. Por favor, gracias. Desgraciadamente, esta peor mala costumbre está haciendo estragos en Etiopía hoy en día. Se utiliza la teología imperial para justificarla y los líderes cristianos están en primera fila, aplaudiendo a gritos o guardando su privilegiado o intimidante silencio. Pero la historia de Etiopía también tiene un hilo minoritario de protesta profética. Por ejemplo, en el siglo XV, Abba Estifanos murió en prisión por criticar públicamente la violencia despótica del emperador Sera Jacob. En el siglo XX, Abune Petros, ortodoxo, y el reverendo Gudina Tumsa, luterano, fueron asesinados por criticar respectivamente la violencia de la Italia colonial y del DERC. En el siglo XXI, el grupo musulmán Dipsachin y Sema, que se oiga nuestra voz, se convirtió quizá en el primer movimiento de protesta religiosa no violenta de la Etiopía moderna contra la intromisión del gobierno en el liderazgo religioso. Hoy en día, Abune Matías, jefe de la Iglesia Ortodoxa, ha clamado valientemente contra la violencia genocida en Etiopía. Esta tradición profética puede continuarse y construirse hoy para una Etiopía inclusiva y reconciliadora. Por supuesto, requiere un gran valor moral. Exige denunciar todas las formas de dominación religiosa, despojarse de los privilegios y el poder de las personas de dentro y repudiar a la lealtad de Abiy y a otros gobernantes que construyen sus tronos sobre la arrogancia religiosa, la exclusión y la violencia. En el fondo requiere una profunda compasión por el dolor de todos los que sufren. Las diversas tradiciones sagradas de Etiopía pueden coincidir en esta visión moral sanadora y pueden mostrarnos el camino hacia la paz. El otro no es nuestro enemigo, sino nuestro vecino. No hay más tiempo que perder. Bien, gracias por la lectura a ambos. Yo quería que ustedes pudieran leer eso como un contexto, pero lo que básicamente están diciendo aquí es que ellos ni siquiera reconocen el conflicto que están llevando. Ellos dicen, lo camuflan con teorías conspirativas. Esta institución que se llama The Genocide Watch los califica en el estado 5 en organización, o sea, ni la mitad su estado de organización. 9 en el sistema de eliminación, que eso es un estado más que rojo de alerta, porque casi es como llegas al 10 y acabaste. Pero están en el nivel 10 de negación. Eso es como el nivel más alto. Las personas ni siquiera pueden ver el conflicto, ni aunque padecen, ni aunque sufren. Para ellos no es un conflicto de poder para el pueblo, porque el pueblo no comprende su situación, no ve. Para ellos es un conflicto religioso. Muchos piensan que su Dios lo ha abandonado o que están haciendo eso en nombre de su Dios. No reconocen, están en una situación, prefieren creer teorías conspirativas, prefieren inventarse explicaciones a asumir lo que realmente está pasando ahí, que esto es un conflicto cultural de etnias, que hay racismo, hay segregación, es un problema social, político-social, podemos decir. Ellos no reconocen. Entonces, eso es lo que preocupa. Y yo los voy a invitar a que ustedes lean o puedan verse un video sobre el genocidio de ruandés. Solamente ustedes van a tener una idea de la magnitud de lo que ha causado ese conflicto. Básicamente, aquí hemos visto que Abiy también maneja ese lenguaje que su asesor legal, social, creo que era, de Daniel Kindred, de enemigos, ese mismo lenguaje. Los Tigrites son nuestros enemigos, son cáncer, son una hierba, o sea, tratan de erradicar, hay que erradicar. Tienen un discurso muy genocidio en todo esto. No, hablan como si fuesen plantas, ni siquiera las plantas tratas así. Se olvidan que son seres humanos. Entonces, para que esto se llegue a ese punto, ustedes tienen que darse cuenta que la verdad las personas han perdido su sentido de humanidad. Y eso dice el autor en algún momento.
Está tan arraigado en ellos esto que está dentro de su mentalidad y la tradición constitucional del Estado etíope. Está muy arraigado ese nacionalismo, ese fundamentalismo, ese conservadurismo dentro de ellos, que no ven que están luchando contra su vecino. Para ellos es su enemigo y tienen que erradicarlo. No existe otro modelo, otra forma de resolver problemas. Y a mí me sorprende porque ese joven primer ministro ahora, Abiy, recibió el premio Nobel, se especializó en resolución de conflictos y no tiene capacidad ni siquiera de negociar. De hecho, solo como un dato extra, ustedes van a poder leer que en realidad él ni siquiera se sentó con ellos en una mesa de negociación, jamás, no hay esa intención. Ellos están tratando de erradicar, esa es la única política que tienen, es muy genocidia. Y esto está muy vinculado al modelo del gobierno chino. Entonces, yo les voy a pasar unos videos para que ustedes vean un poco más de esto, pero ustedes tienen que ver en todo este conflicto que realmente ellos de espiritual no tienen nada. O sea, el conflicto no tiene nada de espiritual, no tiene nada que ver con Dios. Eso es yo puedo decir, desde mi posición, ellos están utilizando a Dios para perpetuarse en el poder y justificar su abuso. Y eso para mí no tiene sentido. No tiene nombre tampoco lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros entendamos. Esto se está convirtiendo, está arraigado, como dijimos, en la mente, en la mentalidad de las personas, en la institucionalidad, en el Estado mismo. Es un problema que no se puede ocultar. Y su peor costumbre o tradición, dice aquí el autor, es que ellos están, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Ay, se me fue la palabra de la boca. Sí, están como fijos en esa idea. Se me fue la expresión, lo siento. Como que no están pensando racionalmente, no están pensando en soluciones, ellos realmente están pensando en colocar su etnia por encima de los demás. Se llama... ¿Omnubilados? ¿Cómo? ¿Omnubilados serían? No sé qué significa eso tampoco. Bueno, es eso que tú estabas describiendo, se puede decir como que están omnubilados, que no ven nada más que eso. Ok, exactamente. Están en eso, o sea, son ciegos, no intentan. Y todo lo que levanta una idea, una oposición, una voz, la intentan callar, reprimir. ¿Ok? Están totalmente bajo ese modelo totalitario. Y ese modelo totalitario es abusivo, actúa opresivamente, radicalmente, extremamente. Por eso van a ver después cómo se vinculan con China. O sea, la historia es todavía más compleja de lo que yo les estoy pudiendo presentar, pero les voy a mandar esos videos para que ustedes tengan una idea. Y me gustó el análisis que él hace, el autor, en el último párrafo que leyó Raimundo. Él dice, esta tradición profética puede continuarse, y se está refiriendo a la tradición de las personas que han protestado contra este gobierno y que aunque han muerto, ellas han clamado valientemente. Entonces, fíjense, es una tradición que te lleva a la muerte en muchos de los casos, pero es una tradición que también te dice, muerto antes que sometido a otro. Y eso suena como tal vez extremo de mi parte, pero realmente si tú estás sometido a alguien, si tú eres esclavo o propiedad de alguien, ¿cómo puedes servir a Dios si ya tienes otro amo? Entonces, en ese sentido, esas personas, aunque han muerto, han sido muy valientes. Y él dice, se debe continuar. Nosotros estamos acostumbrados a
callarnos, a guardar silencio por miedo, y esa inacción ha llevado a mayor opresión porque ha hecho que nuestros enemigos, en este caso nuestro opresor, se sienta con mayor poder sobre nosotros. Entonces, y eso también pasa en el contexto de las mujeres. Cuando ellas sufren violencia, ellas se llenan de miedo y empiezan a callar para evitar más problemas. Mejor me callo y no digo nada. Y empiezan como que a darle más poder a su enemigo. ¿Se dan cuenta? A su victimario. Entonces esto se tiene que acabar. Y él dice, pero para hacer esto, para protestar, para lograr un cambio, tienes que protestar, pero para hacerlo necesitas un gran valor moral. O sea, realmente tener comprensión y entendimiento de lo que significan estas cosas y ser valiente. Y él dice, ¿qué significa pero ser valiente? Significa denunciar todas las formas de dominación religiosa. Significa despojarte de tus propios privilegios y el poder de las personas de dentro y repudiar la lealtad a Abid. Porque eso es lo que hicieron los amharas. Ellos se sometieron a él voluntariamente para apoyarlo a él, para que él puedan desaparecer a los de la tribu Taigar que no se han sometido. Después dice, hay otros gobernantes que construyen sus tronos sobre la arrogancia religiosa, la exclusión y la violencia. En el fondo de todo esto, lo que más se requiere es una profunda compasión por el dolor de todos los que sufren. Y esto también quiero que sea un llamado para ustedes, porque nosotros podemos estar leyendo noticias de otros países y estamos como, lo empezamos a normalizar, que porque está lejos no nos afecta, no nos conmueve, no nos lleva ni siquiera a reflexionar o a leer más sobre estos asuntos, pero esa indiferencia nos hace cómplices y también somos partícipes del empoderamiento de esas personas abusivas. Entonces es importante nosotros expresar nuestra empatía por esa gente y reconocer su dolor, digamos, y ayudarlo. Y es importante, me gustó el concepto que él dice aquí, ¿no? No se trata de nuestro enemigo, en realidad todos ellos son también nuestros vecinos, fronterizos, no fronterizos, continentales, terrenales, universales, como quieran llamarle, pero también son nuestros vecinos, son nuestro prójimo. Y si nosotros no podemos hacer algo por ellos, los invito por lo menos a orar por ellos para que realmente puedan ellos despertar de esa ceguera y puedan ver el verdadero. ¿Ok? ¿Puedo decir algo? Yo en lo que he podido captar, este presidente ha tenido muy mal asesoramiento, ¿cierto? Lo veo así. ¿Sí? ¿Lo ven ustedes igual? Asesoramiento no. Yo creo que realmente su política propia de él es mala. O sea, tiene mucho resentimiento, tiene muchos, con las condiciones. Ya, gracias Marco. Dice, sus convicciones realmente han sido muy, muy malas. O sea, no tiene una visión clara. Es partidista de su propia tribu. Y tenemos que tener cuidado de no victimizarlo. Yo por lo que veo que el asesor Daniel ha sido uno de los que más han influido en esto, ¿no? También. De hecho, no. Creo que realmente el cabecilla es Abí. De hecho, él fue y él empezó a reclutar a esta gente, como gente que movía mucha más gente influyente. Y tenemos, por eso te decía Libardo, nosotros tenemos que poder ver estos asuntos como son y no justificar ni ni lavarle la culpa, la responsabilidad de él hacia sus dirigentes. No sé si has escuchado ese dicho, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Eso significa, en realidad ellos se han asociado con personas que tienen la misma mentalidad opresiva de subyugar, querer someter a los demás.
pero eso ya está en su política de él, en su mentalidad. Eso trae una trayectoria de siglos, de muchos siglos. Exacto. Está en la historia de Etiopía mismo. Y es una batalla entre etnias por el poder. Y lo más interesante es este concepto que, no sé si me escuchan, el ¿Sí? concepto de la gente, esto que decía Tess Lambert, de la gente común. O sea, hay dirigentes como esta persona o como Trump que suben al poder, pero y que hacen demagogia y que utilizan, está toda la gente común que sustenta eso, que los vota o que los, digamos, que piensan igual y son gente común. Uh-huh. Y que ahí está el problema. Exacto, el problema está en el núcleo mismo de la sociedad, ¿no? Como tú bien lo pusiste, Diony. Las personas no ven con claridad y piensan, lo hace bien porque está sacando cierta ventaja. Como por ejemplo en Bolivia hay una cosa que a mí me molesta mucho, es que el gobierno siempre cuando empiezan las clases da un bono y cada gobierno aumenta 50 bolivianos más al bono. Empezó con 100, era 150, hoy en la actualidad son 300 ya, porque cada gobierno que sube le aumenta. Y porque la gente gana 50 bolivianos más, entonces creen que son mejores políticos que el anterior. Las personas tienen ese concepto de que si yo gano algo, entonces es un buen político. No están dispuestos a sacrificar su postura para que los demás tengan ese sistema de equidad o igualdad. Y eso es lo que afianza a esa persona en el poder. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿No? Ok, entonces yo les posteo en el grupo les voy a postear en el grupo los videos y un artículo más que me gustaría que ustedes puedan leer un poquito más para que les quede más clara la historia de Etiopía. Es una historia bastante compleja, pero creo que es una historia clara donde nosotros podemos ver el contexto de la ley dominical. No es iglesia y Estado, aunque tenga esa apariencia, no es iglesia y Estado, es cultura y Estado. También ustedes van a poder aprender a discernir el verdadero carácter de los gobernantes, ¿ok? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Y esto lo que Tess está haciendo en los Vespers, yo creo que esta historia es un buen ejercicio para practicar. ¿Ok? Léanlo bajo esa perspectiva que ella nos muestra en su nota. Si no hay más comentarios. Una pregunta. Adelante. No, es que lo que pasa es que pasaba por mi cabeza otras líneas de la historia también. Cuando pasa la ley dominical de 1888, se esperaba, pues, no, que sea en todo el mundo. Es lo que Elena White dice, pero nosotros sabemos que no iba a pasar en todo el mundo en sí exactamente, ¿no? Sino que iba a abarcar lugares. Pero el tema de unión de iglesia y Estado. En el tema de la cultura, sí afecta a todo el mundo, ¿correcto? O sea, ¿todos los países tienen un problema cultural? ¿O estamos hablando de leyes, por ejemplo,
¿no? Que es la ley, ¿no? O sea, que viene de Estados Unidos. Pero en sí, en este caso, estas leyes sí van a afectar en todo el mundo, porque estamos hablando ahora de cultura. No sé si estoy entendiendo bien esa parte. Yo no entiendo no entiendo si tu pregunta, no sé, no estoy segura si entendí tu pregunta, pero a ver, déjame y me aclaras. Tú dices que aquí lo que vemos es un tema de cultura. Claro, cultura y Estado. Ujú. Pero va a Establece- ser, Adelante, Matías. Si te cortó. O sea, la ley dominical en todos va a ser una cuestión de cultura y Estado, porque ellos van a tratar, como se hizo, por ejemplo, en la historia milerita, tratar de establecer la relación iglesia y Estado a través del día sábado o día domingo en la historia milerita, o sea, imponerlo a la sociedad, al mundo, a través de una ley, ¿ok? Hablando en este caso de Estados Unidos solamente, en la historia milerita. Ellos trataron de imponer el domingo a través de una ley y para lograrlo pues necesitaban unirse la iglesia que estaba interesada que sea el domingo el día sagrado, tenía que esta iglesia asociarse con el Estado para llegar a obtener o lograr su objetivo, ¿sí? Ahora, aquí es lo mismo, cada cultura que intenta establecerse como una cultura superior a las demás, tendrá que entrar en una alianza con el Estado. Entonces, así se va a poder mostrar. Y esto, Etiopía es un ejemplo muy fácil para verlo. Fíjense, ahí está el mapa y esas divisiones dentro de Etiopía son, cada uno es una cultura. Pero ahí donde está Tigray, Eritrea es la que se independizó, abajo de Tigray, ahí Marco va a bajar un poquito más abajo de Tigray, inmediatamente el siguiente son los Amharas, que son bastante grandes y antes eran aliados con los Tigray. Aquí. Aquí y aquí vas a mostrar. ¿Ok? Fíjense, aquí en esa parte que él va a poner el mouse, esa es los Amharas, toda esa área. Y antes eran aliados con los Tigray. Aquí en esta área más pequeña, más abajito de los Amharas, están los Omoros. Más abajo, al otro lado, ahí. Esta área son los Omoros. Y los Omoros es pues de la tribu de Abiy Ahmed de ahora, que ahora está gobernando, el actual primer ministro. Y estas tribus siempre fueron enemigas. Pero ahora, para que él suba al poder, los Amharas le dieron su voto, su apoyo a él. Y para darle su apoyo tuvieron que traicionar a los Tigray. Si los Tigray entraron en una tremenda batalla campal con ellos. Y ellos, como les dije, Tigray le temen porque aunque son chiquitos, ahí está toda la fuerza militar, la más grande, la base más grande militar de toda Etiopía, está ahí. Y tienen, ellos trafican armas desde Sudán, desde ahí. Fíjense, están en una zona súper estratégica, tienen la montaña más alta, tienen el mar, no les falta agua, es una zona montañosa, no es tan árida como en las otras áreas, es estratégica para una guerra, bastante protección de hecho. Tienen las mejores condiciones, digamos, pero todos están errados porque todos buscan poner su cultura por encima de las demás. No, a mí me parece insólito que en años de historia nunca han entrado en negociación, nunca se han sentado en una mesa a hablar. Todo es resolverlo a balas.
No sé si eso responde tu pregunta, Matías. Sí, o sea, a eso se va a intensificar entonces más, porque, bueno, pareciera que ya está un caos tremendo, ¿no? Porque, pero aún así, o sea, si avanzamos en la línea, que todo esto se va a acrecentar, todo estos opresiones, ¿no? O sea, también ahí debe aumentar entonces. Ujú. Mm, ok. Ay, gracias por aclarar. Mira, ahí están los Omiguri, es más grande los Oromía. Perdón, y me he confundido la otra. Exactamente, se van a intensificar y se va a intensificar en muchos países, en nuestros países también, porque lo que más teme la gente pues es a la persecución, a la opresión. Si no, pregunta a Venezuela, por ejemplo, observa Venezuela lo que pasó. La gente no se cayó, pero como hubo migración, también los que no se callaban se hicieron minoría, ya no eran así la mayoría. Entonces, como empezó a hacerse minoría, ya pues empezaron a callarse porque era más fácil eliminarlos a unos cuantos que a semejante masa de gente, digamos, ¿no? Reinar con el miedo es fatal, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Raimundo, ¿te puedo invitar para hacer una oración? ¿Para cerrar una oración?